de regreso aquí en su programa Sociedad y Seguridad Social. La parte que yo siempre, cada viernes, ¿verdad? Le digo que me encanta, que me emociona, porque es la parte en que vamos a trabajar directamente con el tema especial y el tema central del día. Y siempre generalmente tenemos un invitado. Y la calidad del invitado que traemos, pues eso me enorgullece doblemente más, además de tratar el tema, ¿verdad? Pues el invitado que va a abordar ese tema, por la calidad del invitado y por la importancia del tema que traemos cada semana. En esta semana, pues nosotros visualizando así, ¿verdad? Y vimos que el día 26 de septiembre, el próximo martes, se conmemora el Día Nacional de la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Y entonces yo me digo y le decía a Matos, pero tú estás viendo que se está hablando de un tema tan importante y tan sensible para nuestra sociedad, que no se habla de ese tema, se ha tomado como algo normal, lo estamos viendo, y muchas veces dentro de la capa social, dentro del área en que nosotros nos desenvolvemos, pues no vemos así con esa afluencia el tema, pero sí cuando entramos a diferentes sectores en nuestro país podemos ver que existe con toda normalidad esta temática del embarazo en adolescentes, de nuestras adolescentes embarazadas. Entonces decidimos abordar el tema con alguien que sí sabe el tema, porque la invitada que tenemos en el día de hoy, ella es médico con especialidad en ginecología y obstetricia, pero también tiene una especialidad en trabajo en adolescentes en ginecología y obstetricia, que es el campo en que ella se desenvuelve, y tiene más de 18 años laborando para Profamilia. Yo estoy refiriéndome a Madeline Montero. Madeline, un placer tenerla de nuevo acá con nosotros. Gracias, muy buenos días. Gracias por la invitación para de nuevo estar aquí con ustedes conversando de ese tema tan importante para nuestra sociedad. Matos, tú recuerdas cuando te dije, sí, ¿verdad?, del tema, yo te decía, Matos, me preocupa que la gente no está en una problemática tan importante. Yo creo que eso se inscribe, ese tema. Anoche me puse a indagar y descubro o veo que se inscribe como de la falta de una mayor planificación en la vida de los jóvenes y por tanto de las familias y por tanto del Estado. O sea, porque un embarazo en adolescente, nosotros estábamos, cuando yo vi las estadísticas, yo dije, pero esto es escalofriante. Sí. En el año, en el mundo, se producen cerca de 20 millones de partos, entre 19 y 20 millones de partos en adolescentes, donde el 90%, el 85% es no consensuado, o sea, no planificado. No planificado. Pero nosotros, la tasa universal es de 42, nosotros estamos en 94.5. Estamos como más del doble de lo que es la tasa para América Latina. Estamos en el mayor país con embarazo en adolescente en América Latina. ¿Y qué significa eso? Yo quiero que la doctora me diga qué acarrea, como dicen en el campo, qué acarrea un embarazo en adolescente. Bueno, mira, los embarazos en la adolescente llevan a una adolescente a disminuir su calidad de vida, su calidad de educación, sus posibilidades de empleo y de desarrollarse como un ser humano integral y beneficioso para la sociedad. Cuando una joven se embaraza a temprana edad, estamos hablando entre 15 a 19 años, que es el mayor porcentaje de embarazos en nuestras adolescentes, eso conlleva a que esa joven tenga que apartarse de los estudios, que se vea obligada a trabajar a temprana edad para poder llevar el sustento de esa nueva criatura, de ese bebé. Y también se ve en muchos de los casos, se ve obligada a permanecer en una relación en la cual hay abuso. Por lo tanto, es algo que
afecta a la mujer adolescente, primero, en su salud física, su salud emocional y también para su desarrollo, como dije, como un adulto integral. Ya aumenta el índice de pobreza, se ve involucrada siempre en un círculo de pobreza, que es difícil de salir. Sí, sobre todo cuando no hay políticas públicas que sean agresivas en ese proceso. Exactamente. ¿Y qué sugiere usted que se debe hacer? Primeramente, como dije anteriormente, es un trabajo que viene desde muy temprana edad, que debemos comenzar a trabajar para prevenir el embarazo en las adolescentes. La educación es fundamental, la educación en los hogares, los padres. Estamos llamados a proporcionarle a los adolescentes esas herramientas, esas informaciones tan necesarias para que ellos estén preparados para esa etapa de la vida en la que inicien su sexualidad, para que no estén desinformados y caigan y puedan tener un embarazo en su adolescencia. Entonces, primeramente en los hogares, los padres, estamos llamados a ser los primeros en dar esas primeras informaciones. Hay mucho temor que si yo a temprana edad le hablo a mi hija, a mi hijo, yo lo estoy incitando. No es incitando, es algo que va a llegar un momento en el cual el adolescente se va a sentir motivado o curioso de iniciar sus relaciones sexuales. Entonces, ahí comienza, debemos educar al adolescente para que cuando llegue ese momento tome las medidas de precaución necesarias para evitar el embarazo. En las escuelas, los maestros, los educadores, los psicólogos, los orientadores, debemos tener una política de educación en nuestras escuelas. Las iglesias también deben proporcionar ayuda y orientación en cuanto a la prevención de los embarazos en las adolescentes. No negarse a que en las escuelas se les dé educación, se les dé orientación, porque lo que hacemos es agravar el problema, con no reconocer la problemática que hay y el riesgo de que nuestros adolescentes se vean a muy temprana edad con un embarazo, con una situación de un embarazo. No hacemos nada. Tenemos que tomar la iniciativa y buscar los medios para evitar que pase. Bueno, no sé, Isabel, que esto es un círculo vicioso. Sí. Tú tienes una sociedad que quiere que la familia eduque, el Estado se interesa, pero tú tienes una sociedad profundamente dividida en cuanto a la comprensión del tema. Tú tienes una iglesia, tú tienes partidos políticos, tú tienes, no sé cómo están las Fuerzas Armadas, entonces tiene un Estado tímido, un gobierno, Estado, no voy a decir gobierno, tímido. Las tres causales tienen 40 años por conocerse en el Congreso. Entonces, no tiene que ver nada las tres causales con esto, pero sí tiene que ver, porque muchas jóvenes, su vida depende de eso. Y se ven expuestas también a abortos inseguros. Y ocultos. Sí, estuve viendo estadísticas en las que sí existen abortos inseguros y en las que la adolescente busca como alternativa de solución a su problema un aborto. Entonces, si el organismo de un adolescente no está preparado para un embarazo, ¿qué pasa cuando ellas buscan esa parte que tiene que ver con esa solución rápida y que significa un aborto? Sí, ahí vamos. Uno de los riesgos de un embarazo en la adolescente es el aborto. Debemos tratar de evitar... Y del aborto, la muerte. Exactamente, la muerte de esa adolescente. Evitar que una adolescente se embarace, estamos evitando que se vea expuesta a un aborto, ya sea un aborto espontáneo, que puede ocurrir, o un aborto inseguro que sea provocado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Que esas pacientes, que esas jóvenes tengan un acceso fácil
asequible a información y para métodos de planificación. Eso es lo ideal, evitar que la paciente, que la adolescente llegue al embarazo y que por ende se vea expuesta a una situación de un aborto inseguro, de un aborto provocado. Usted que trabaja con esa población de adolescentes, ¿qué tanto es el conocimiento que tienen sobre el uso de los anticonceptivos? Le falta mucha información de los métodos de anticonceptivos. En mi experiencia personal tiene mucha desinformación y muchas trabas. Debe existir que en todos los centros de salud haya fácil acceso de las adolescentes a los métodos de planificación, que haya un servicio de consejería adecuado, como tenemos en nuestra institución donde laboro, en Profamilia, que tengan un fácil acceso en la cual la adolescente se sienta acompañada en ese proceso, buscar información para elegir un método adecuado para ella, que no tenga temor de que los métodos son perjudiciales para la salud, porque todo lo contrario, un método de prevención lo que va es ayudarle a que ella tenga complicaciones de su salud, de su reproducción futura, de su desarrollo como un ser humano integral. Necesariamente cuando hablamos de anticonceptivos y embarazos en adolescentes, pues uno tiene que venir a la idea, ¿verdad? No queremos que nuestros adolescentes comiencen con esas relaciones sexuales tan temprano de edad. Uno no quisiera que llegáramos a eso, pero ¿cómo pudiéramos evitar que llegaran ellos a esas relaciones sexuales tan a temprana edad como lo están haciendo? Porque uno de los dolores de cabeza más importantes que tienen los padres, o que tenemos los padres, es sí. Realmente es un tema un poquito difícil por esto, porque los padres la mayor parte de las veces nos negamos a entender que nuestros adolescentes están teniendo relaciones sexuales a muy temprana edad. Debemos acompañarlos, darle todas las informaciones y en cuanto a eso, a la información y a la formación, ir tratando de explicarle el riesgo, así como estamos hablando del riesgo de que a más temprana edad las complicaciones que pueda tener, no solamente un embarazo, las enfermedades de transmisión sexual. El asunto es comenzar desde temprana edad trabajando esa parte, educando a ese adolescente, educándolo desde la niñez, para tratar de que retrasen el inicio de sus relaciones sexuales y que cuando lo inicien, si deciden iniciar sus relaciones sexuales, tengan las herramientas para evitar las complicaciones, que ellos sepan que están los métodos, cómo pueden evitar las enfermedades de transmisión sexual y cómo pueden evitar los embarazos. Pero sí, yo sé que es una preocupación de los padres, pero que no quiero que inicie tan temprano. Claro, es una preocupación valedera, pero debemos preocuparnos más de que nuestros hijos comiencen, nuestros adolescentes, a tener relaciones sexuales sin ningún tipo de información. Debemos estar ahí tratando de adelantarnos a ese paso y debemos educarlos para que inicien más tarde y que cuando inicien su vida sexual, pues estén preparados para afrontar esos riesgos y que deben hacerlo con responsabilidad. Antes nosotros tenemos que ir a una pausa, Andrés, pero antes de irnos a la pausa, yo quisiera comentarle a la doctora, tenemos el tema de esa educación que solamente la focalizamos a las niñas. Y realmente es algo de doble partida, ¿verdad? Tenemos que educar tanto las niñas como los niños, claro, los jóvenes. Sí. Claro, cuando nos referimos a adolescentes, la educación es para ambos, las hembras y los varones. Deben estar los dos bien orientados en ese sentido, para evitar las complicaciones y los embarazos. Claro que sí. Sí, yo
te está conversando y me estoy recordando de que veo con frecuencia jóvenes, así parejas muy jóvenes, que se dirigen a las farmacias y ellos buscan una pastilla, un método anticonceptivo, una pastilla anticonceptiva que les suministre la persona que esté en la farmacia, que no tiene el conocimiento de cómo se utilizan. Y cuando tú lo ves, generalmente el hombre el que toma la iniciativa de buscarlo, ellas se quedan por vergüenza. Sí, a un lado y no participan en la búsqueda del anticonceptivo ni saben con todo y que son ellas las que lo van a tomar, pero generalmente ellos sin ningún tipo de conocimiento, simplemente buscando un anticonceptivo para una jovencita que comience a tomarlo y simplemente con la indicación que le dan en las farmacias, tanto de uso como de cuál es el adecuado. Sí, y sin ningún tipo de información de cómo se usan esos métodos, cuándo se deben iniciar, que no se inician en cualquier momento para que sean efectivos. Y ahí viene el mito. No, porque la amiguita mía salió embarazada usando tal método o aquel método, pero un uso inadecuado. Los métodos anticonceptivos son muy efectivos, pero deben ser usados adecuadamente. Sí. Bueno, nosotros nos vamos a la pausa, ¿verdad? Y en breve volvemos. Les recordamos que tenemos los teléfonos disponibles. Está el 809-262-1919 a su disposición y están en pantalla ahí para si desean comunicarse con nosotros. También tenemos disponible el WhatsApp 809-299-9789. Nos vamos a una pausa y volvemos. Ay, no me diga, esto es grave. Estamos de regreso en su espacio Sociedad y Seguridad Social. Les recordamos que estamos conversando con la doctora Madeline Montero sobre el embarazo de los adolescentes. Y antes de irnos a la pausa, yo le comentaba a Madeline esa parte de la educación en que los padres se enfocan sencillamente en la educación, o más bien los comentarios que surgen al respecto sobre la educación en las niñas y no en los jóvenes. Y yo le hacía la pregunta a Madeline sobre los jóvenes, ¿por qué es tan fácil para un joven dejar una jovencita embarazada y despreocuparse de eso? Y se olvidaron de eso y el embarazo entonces tiene que cargar solamente la madre, que es la joven, y la familia de la madre en ese momento. A mí, alguien, antes de irnos, después que nos fuimos a la pausa, ¿verdad? Dejamos los teléfonos del WhatsApp y alguien me pregunta que a qué edad se debe comenzar a instruir a las niñas y a los niños sobre la sexualidad. Sí. Realmente la edad depende de la inquietud que tenga ese niño. Los padres tenemos que tener la misión de estar pendientes del grado de inquietud que tenga ese niño, ese adolescente, ese preadolescente. Y una forma muy fácil de uno tantear y saber cuándo tiene que empezar a hablar de sexualidad con su adolescente es haciéndole la pregunta: ¿qué te han dicho en la escuela? ¿Tú sabes lo que son las relaciones sexuales? Y en base a lo que te contesten ahí, tú vas a saber ya qué debes hacer. ¿Por qué línea va? ¿Por qué exactamente? ¿En qué nivel está tu adolescente, tu preadolescente y qué información le tienes que brindar? Sí. Eso es un tanteo. ¿Qué tú sabes? ¿Qué te han dicho? Porque la mayor parte de las veces, cuando tienen inquietudes, aunque no les hayan orientado en su escuela o en la casa, buscan algún tipo de información y muchas veces no es la mejor información, porque buscan información con personas no adecuadas. Y que con los que quisieran como que coincida. Y como tenemos esas redes ahora mismo, exactamente, ellos hacen máster. En las redes, entre ellos, en los amiguitos, entonces el inicio de tú hablar con tu preadolescente, con tu adolescente, va a depender de su inquietud y uno como padre y los educadores tienen que ir viendo la inquietud que tenga y en base a eso, porque si es un preadolescente que tú lo ves que todavía está, que
muy interesado en los juegos y que tú no le ves que tenga interés ya para relacionarse con otros adolescentes en ese sentido, pues tú dices, bueno, todavía no está en eso, pero la edad la dirá cada quien, porque cada niño, cada preadolescente, cada adolescente es individual, es diferente y hay algunos que son más precoces que otros, eso lo sabemos. Matos, tú tenías una pregunta. Yo tengo una para pregunta, porque es importante, ya se nos fue el tiempo. Que nos están diciendo. Porque es importante, por eso va a tener que ser el otro tema. Educar a la familia, educar al magisterio y competir con esa vocación de socialización con sus iguales de los jóvenes, ¿sí? Ya su clan de adolescentes. Sí. Entonces, pienso que porque un padre no puede dar lo que no tiene. Exactamente. Entonces, ¿cómo comenzar eso? Tiene que hacerse un trabajo con la familia. Exactamente. Hay que trabajar desde abajo. Hay que trabajar, es un trabajo continuo y debe ser en todos los sectores, como le digo, a nivel de la casa, de las iglesias, de las escuelas, de todos los centros en los cuales los adolescentes puedan recibir información. Bueno, dice el pequeño que tiene un chucho ahí que se nos terminó el tiempo. A eso que viene el pequeño, ¿verdad? Hacernos señas. No, a dirigirnos bien con Manuel. Bueno, señores, de verdad que hemos tenido un gran programa con una buena orientación, un tema trascendental, impactante, y nos quedamos con la obligatoriedad de volver a traer a la doctora Montero a este espacio para que nos siga profundizando esa parte. Ustedes y nosotros nos deberemos ver el lunes, con el doctor Alfredo Polanco y un tema de salud que él siempre nos trae. Así que Isabel, nosotros gracias. nos vemos el viernes y dándole las gracias a Madeline por haber estado aquí con nosotros y siempre a ustedes la por orden. estar ahí. En un nuevo programa, ¿verdad? De Sociedad y Seguridad Social. Hasta el próximo viernes.